El presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas, por medio del enlace que realizan la magistrada Vitalina Orellana y el magistrado Josué Felipe Baquiash, y con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, promueven la implementación del Módulo de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Escuela de Estudios Judiciales, con el cual se persigue promover el cambio en la cultura jurídica de jueces, juezas, magistradas, magistrados y personal auxiliar del organismo judicial en su quehacer jurisdiccional, que asegure el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como su acceso a una efectiva tutela judicial. Para su elaboración se contó con la dirección de la Escuela de Estudios Judiciales, el acompañamiento de la Unidad de Asuntos Indígenas y la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Se realizaron varias actividades: revisión de programas de formación inicial y continua y evaluación de cursos, lecciones y encuentros diseñados y desarrollados por la Escuela de Estudios Judiciales. Diagnóstico de necesidades de capacitación mediante grupos focales y encuesta virtual con jueces y juezas en Guatemala y Quetzaltenango. Sistematización de fuentes de consulta desde la perspectiva jurídica y pedagógica. Trabajo en equipo para elaborar la propuesta en un módulo sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. Validación con jueces y juezas en Guatemala, Cobán y Quetzaltenango. Un proceso de revisión y mediación pedagógica por parte de la Escuela de Estudios Judiciales y el enfoque de derechos humanos de los pueblos indígenas por la Unidad de Asuntos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Cada unidad se inicia con un plan general que presenta en forma resumida los temas a tratar, las actividades a realizar tanto en la modalidad presencial como virtual, las lecturas específicas y otros recursos necesarios para enriquecer el aprendizaje y su aplicación en el quehacer jurisdiccional. Finaliza con los procesos de evaluación que se aplicarán. Las actividades de aprendizaje son variadas: estudio dirigido, estudio de casos, investigación, conferencias, videos, foros presenciales y virtuales, panel, coloquio y conversatorio, entre otros. El módulo está compuesto por 5 unidades. La primera unidad aborda el conocimiento sociohistórico de los pueblos indígenas. Mediante un encuentro se tratarán los temas de valores y principios en la cosmovisión maya, derecho indígena, autoridades indígenas y desarrollo histórico-social de los pueblos indígenas en la construcción del Estado de Guatemala. Además, se ofrecerán visiones multidisciplinarias en torno a los pueblos indígenas en Guatemala y algunas precisiones conceptuales. La segunda unidad trata sobre los derechos de los pueblos indígenas a la luz del derecho internacional. Aborda como temas generales la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos en Guatemala, las obligaciones internacionales del Estado, criterios interpretativos y control de convencionalidad. La unidad se detiene en los principales instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, corrigiendo de estos algunos criterios para identificar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, así como el carácter colectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La unidad también se refiere a los principios para la interpretación y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los instrumentos internacionales, incluyendo la igualdad y no la discriminación, la igualdad de género, participación, libre determinación y mejora progresiva de derechos. Finalmente, la unidad explica los mecanismos de protección de derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano y en el sistema universal. La tercera unidad se refiere a los derechos específicos de los pueblos indígenas: derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la libre determinación, el derecho a la identidad e integridad cultural, el derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales, el derecho a la participación, el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento, con especial atención a los derechos de la niñez indígena y las mujeres indígenas. La cuarta unidad trata sobre el marco normativo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala, y para ello aborda los principios y artículos constitucionales correspondientes, así como una revisión del panorama general de la legislación ordinaria. La quinta unidad trata sobre el pluralismo jurídico. Se incluyen temas como el acceso a la justicia para los pueblos indígenas,
las particularidades de dicho proceso, los límites y alcances, elementos y ponderación e interpretación de la jurisdicción indígena, el principio de legalidad y debido proceso en el contexto de interculturalidad, el reconocimiento del pluralismo jurídico en el derecho comparado, la sanción y rehabilitación social y el peritaje cultural. A través de este módulo se busca promover el cambio en la cultura jurídica de juezas, jueces, magistradas, magistrados y personal auxiliar en su quehacer jurisdiccional, que asegure el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como su acceso a una efectiva tutela judicial. Organismo Judicial de Guatemala.